Primeramente, el término escalar se refiere a una cantidad que solamente contiene o puede ser representada por un solo valor real, por ejemplo la temperatura, por ejemplo el peso, la masa, la presión. Todos esos son escalares, ya que pueden ser representados solamente con un número. Sin embargo, en el curso nosotros vamos a utilizar fuerza. La fuerza es un vector, por eso nosotros vamos a empezar a estudiar los vectores y sus propiedades, o cómo manipularlos. Los vectores se diferencian de los escalares, ya que tienen tanto magnitud como dirección en el espacio. Por eso es importante saberlos manipular. Aquí se ve la representación de un vector, primeramente en 2 dimensiones y después uno de 3 dimensiones. Este sería 2 dimensiones y este sería un vector representado en 3 dimensiones. Cabe recalcar que un vector puede ser n-dimensional, puede tener las dimensiones que sean. Sin embargo, pues, como representación gráfica, solamente podríamos imaginarnos bien en 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Qué es lo primero que debemos de encontrar de los vectores? Magnitud y vector unitario. Por ejemplo, este vector parte desde el punto de origen de nuestro plano cartesiano y llega hasta este otro punto. Sin embargo, ¿cuál es la magnitud de todo este vector? ¿Cuánto es la distancia que hay desde el punto de origen hasta el punto donde termina? De la misma manera en 2 dimensiones, parte desde el origen del plano cartesiano y hasta este punto yo quiero medir, quiero saber cuál es la magnitud. Bueno, para eso nosotros tenemos fórmulas. Las fórmulas son las que se muestran ahorita en pantalla. Estas son las fórmulas que nos van a que vamos a utilizar para calcular la magnitud de un vector. Me está diciendo la primera fórmula es para calcular la magnitud. Esa es para calcular la magnitud. Lo que me está diciendo esta fórmula, que la magnitud del vector A va a ser igual a la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado más la componente en z al cuadrado. Todo eso se saca raíz cuadrada y esa va a ser la magnitud de mi vector. Para abajo, o la segunda fórmula, es para calcular el vector unitario. El vector unitario es un vector que, como su nombre lo dice, unitario, tiene una magnitud igual a 1, pero tiene la misma dirección del vector de donde está obteniendo. Por ejemplo, aquí en 2D el vector unitario podría ser uno pequeñito que va desde el origen y está en la misma posición que mi vector. Sin embargo, su valor solamente es de 1, su magnitud solamente es de 1. De la misma manera aquí es el mismo, tiene la misma dirección de mi vector de donde lo estoy calculando. Sin embargo, la magnitud solamente es de 1, es más pequeñito. Estos son los dos primeros conceptos que nosotros debemos de manejar bien para poder hacer los cálculos que después vamos a empezar a hacer en el curso. Para utilizar esas ecuaciones, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Se puede observar un vector que va desde el origen hasta el punto 3, 4, 5. Entonces vamos a calcular su magnitud y su vector unitario. Primeramente vamos a utilizar la fórmula para encontrar su magnitud. Habíamos dicho que la magnitud de mi vector va a ser igual a la componente en x al cuadrado, que es igual a 3 al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Todo esto tenemos que sacarle su raíz cuadrada. ¿Okay? Después, pues vamos a realizar las operaciones. Son 9, 16 y 25. La raíz cuadrada de todo eso. La raíz cuadrada de 50. Podríamos dejar así la magnitud. Es un resultado correcto. O podríamos hacer la operación, que es alrededor de 7.07. Unidades. Aquí no nos están diciendo en qué unidades se está midiendo el vector. Pero bueno, hay que ponerlo. Son 7.07 unidades. Esa es la magnitud del vector. Me está diciendo que si yo mido desde este punto de origen hasta el punto donde termina, voy a tener 7.07 unidades. Puede ser metros, centímetros o en lo que esté expresado este vector. Ahora vamos a encontrar la magnitud del vector unitario. La fórmula que tenemos expresada es que A de A es igual a lo que tiene el valor A en X, lo cual son 3 en la dirección de X. Vamos a ponerle X. Más lo que tiene en Y, 4, Y, más lo que tiene en Z,
para este vector son 5 en z. Todo esto lo vamos a dividir entre la magnitud, por eso es importante calcular antes la magnitud. La magnitud habíamos dicho que son raíz de 50. Entonces, ese es mi vector unitario. Expresado de otra forma, por ejemplo, aquí vemos que el vector P está expresado así. Tiene la componente 3 en X, 4 en Y y 5 en Z. Entonces mi vector unitario yo lo voy a expresar como un vector, que sería 3, que es la componente en X, 4 entre raíz de 50, que es la componente en Y, y 5 entre raíz de 50. Este es un vector. De la misma manera que yo expreso este vector, yo expreso mi vector unitario. Tiene componente en X, Y y Z. Si yo lo visualizara o dibujo, grafico ese vector en mi plano cartesiano, sería un pequeño vector aquí, chiquito, que solamente contiene una unidad de las 7.07 que contiene este. Sin embargo, tiene la misma dirección que mi vector original. Ese es un pequeño ejemplo de cómo calcular tanto la magnitud como el vector unitario de un vector. Ahora bien, si fuera un vector de 2 dimensiones, eso significaría que, por ejemplo, aquí no existiría la componente en z, solamente sería 3,4, por ejemplo. Entonces, podríamos sacar la magnitud de ese vector. Si fuera de esa manera, si no tuviera componente en z, sería solamente 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La raíz de esto, ¿no? Vamos a ponerle, si fuera un vector de 2 dimensiones solamente. Entonces, esto sería igual a la raíz de 25. Bueno, este sí tiene un valor exacto y podríamos ponerle que es 5. Entonces, esta fórmula sirve para cualquier tipo de o para cualquier dimensión de vector. Si tuviera más de 3 dimensiones, entonces la siguiente parte del vector o la siguiente componente del vector también se tendría que elevar al cuadrado, sumársela a las demás y sacar la raíz cuadrada. Eso no debe de ser un impedimento. Otro ejemplo rápido lo tenemos aquí. Supongamos que es este vector que va desde el origen hasta el punto en x-2, en y2 y en z3. Entonces vamos a calcular su magnitud y su vector unitario. Nuevamente tenemos que, para encontrar su magnitud, por ejemplo aquí el vector está como P, la magnitud de P es igual a x al cuadrado, en este caso es negativo, pero tenemos que elevarlo al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Todo esto tenemos que sacar raíz. ¿Y esta que va a ser igual? Bueno, son 4, 4, 8 y 9 serían 17. Raíz de 17. Así podríamos dejar expresada la magnitud. No es necesario hacer o poner el resultado con decimales. Así estaría bien. Ahora vamos a calcular el vector unitario del vector P. Entonces el vector unitario de P es igual, ya lo podemos expresar de una vez como vector. Entonces es la componente del vector en X entre la magnitud del vector, que es 17. La componente del vector en Y entre la magnitud del vector. Y por último sería la componente del vector en Z entre la magnitud del vector nuevamente. Entonces ya calculamos las dos, tanto la magnitud del vector como su dirección. Entonces si yo midiera desde el origen o desde donde inicia el vector hasta donde termina, mediría 17 o raíz de 17 unidades. Y el vector unitario es un vector chiquito que va desde donde empieza mi vector y va a tener solamente la magnitud de 1, pero la misma dirección.